Bueno, antes de partir y comenzar igual con la presentación de los panelistas, me presento, soy Pamela Ortiz, trabajo actualmente como gerente de ciberseguridad en una empresa consultora chilena que es CyberTrust y también en paralelo me desempeño como profesora en algunos cursos que dicta el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Ya? Entre esos están temáticas de protección de datos, evaluaciones de impacto y también ahora el curso que vamos a iniciar con Reinel prontamente de IA generativa y datos personales. ¿Ya? Vamos con la introducción de nuestros panelistas. ¿Ya? Nos acompaña Constanza Pasarín, Joshua Bernal y Luis Orrego. Constanza, de profesión abogada y actualmente trabaja también como abogada manager en protección de datos personales, compliance y ciberseguridad en ESIJA Chile. Cuenta con un máster en tecnologías de comunicación en redes sociales y propiedad intelectual de la Universidad SADE de Barcelona, y corrígeme bien, Connie. También es directora de la Asociación Gremial de Profesionales de Protección de Datos Personales y es directora también de la comunidad de red de mujeres en protección de datos y ciberseguridad, o conocida también como REDIAC, y también se desempeña como profesora en universidades tales como la Adolfo Ibáñez, la Universidad Central y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Ya? Eso es, bueno, y entre otras cosas también que desarrolla Constanza en sus tiempos libres. ¿Ya? Gracias, Pame. Joshua, nuestro representante de España, nos acompaña en este panel. Eh, de profesión ingeniero biomédico en la Universidad Autónoma de Manizales, máster en Dirección y Gestión de Proyectos en la Universidad Politécnica de Valencia. Su trayectoria integra la inteligencia artificial aplicada a la salud, Machine Learning, Deep Learning y salud digital, gestión de proyectos de innovación. Y también, como dato adicional, coautor del artículo Applying the Ethics of AI, que está basado en sistemas de inteligencia artificial. ¿Ya? Y por último, nos acompaña Luis Orrego, nuestro representante del mundo público, organizaciones públicas. Él, de profesión administrador público de la Universidad de Chile, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y también tiene un magíster en gestión estratégica. Actualmente se desempeña como jefe de sección Gestión de Datos y Estudios Institucionales en la Tesorería General de la República, liderando iniciativas críticas de transformación digital, ¿ya? Instalando el modelo de gobierno de datos y también empujando la adopción de la inteligencia artificial en las instituciones. También se desempeña como docente en la Universidad de Chile y también en la Universidad de Talca y la UTEM. ¿Ya? Ellos serán nuestros panelistas que nos acompañarán hoy en día en el conversatorio, así que muchas gracias igual por su participación. Y ya vamos a pasar directamente a lo que es el conversatorio. ¿Ya? Voy a sacar la presentación para que también podamos verlos mientras nos van comentando lo que vamos a ir discutiendo. A ver si los podemos ver, perfecto. ¿Ya? Agradecerles igual a quienes nos están acompañando en el panel y también en este conversatorio. Tenemos varias personas conectadas de distintas organizaciones públicas, privadas y también de todo Chile, por lo que entiendo. Así que muchas gracias por haberse inscrito al conversatorio y vamos a iniciar con este conversatorio partiendo por una idea súper simple que es que la inteligencia artificial hoy en día está formando cada vez más parte en nuestro trabajo cotidiano, nuestro y también de muchas organizaciones. ¿Para qué lo usamos? Usualmente es para redactar algún correo, documento, para hacer resúmenes de documentos extensos, análisis de información, datos, procesamiento, no sé, de ticket, ejemplo, y preparar quizás comunicaciones o generar contenido y apoyo directo de tareas. El punto es que muchas veces este uso ocurre antes de que existan reglas claras. O sea, ya se está usando,
sin tener delimitado específicamente la cancha o cuál es el correcto uso que se le tiene que dar a estos datos. Una persona puede utilizar una herramienta externa para resolver rápido una tarea sin necesariamente detenerse a pensar si es que esta es una herramienta segura, si es que la información que estoy ingresando eh, puede ser ingresada o no, si es confidencial o no, si hay datos personales o no, o si la organización me autorizó también a utilizar estos datos. Por eso, esta discusión no es solamente si las organizaciones van a usar IA generativa, sino que ya la están usando, y lo importante acá es cómo la están usando, con qué datos, bajo qué condiciones y con qué criterios y con qué controles, ¿ya? ¿Qué es lo que también apunta a profundizar en nuestro curso de más adelante que comentaba Rainier, que es el de IA generativa que establece las bases, el correcto uso, qué riesgos nos vemos enfrentados y cómo avanzar en un uso seguro de la herramienta? ¿Ya? En ese contexto vamos a iniciar con el primer bloque de preguntas que está enfocado a los riesgos asociados a este uso. ¿Ya? Y para ordenar un poco la conversación, partamos por una pregunta base. ¿Dónde está realmente el riesgo cuando usamos este tipo de tecnologías? A veces el riesgo se asocia únicamente a la herramienta, pero también puede estar en la información que ingresamos, en la respuesta que obtenemos, en el uso posterior de esa respuesta o en las condiciones que el proveedor procesa esa información, porque no sabemos qué pasa cuando uno ingresa un dato, si se pierde el camino, se borra el mensaje a los 5 segundos o queda almacenado en algún servidor del proveedor que nos ofrece esta solución. Por eso voy a partir contigo, Yocha, con una pregunta específica. Es, ¿dónde ves más riesgo? ¿En los datos que se ingresan, en las respuestas que entrega la herramienta o en la dependencia del proveedor? Primero es una excelente pregunta, Pamela, muchas gracias. Realmente, si algo me ha enseñado mi experiencia dentro de la consultoría, es que el riesgo per se depende mucho del contexto, sobre todo del contexto en la línea en que se desarrolla la empresa, ya que digamos que toda la parte de los datos que se ingresan, dependiendo de la naturaleza de los datos, va a variar mucho la gestión de estos datos, sean si son datos altamente sensibles que contienen eh, al menos, por ejemplo, en el área de salud, este tipo de etiquetas identificables hacia pacientes suele ser información sumamente delicada. Entonces, si me preguntaras desde el área de salud, yo diría que los datos que se ingresan sería una de las áreas con mayor riesgo. Pero si me lo preguntas desde proyectos que manejan, digamos, un gran volumen de licencias de proveedores como ChatGPT, Gemini, entre otros, la dependencia hacia el uso y la disposición que hacen estas empresas de los datos y cómo gestionan los datos que introducen los usuarios de la empresa en su plataforma, también podría ser la más riesgosa. Entonces, creo que es una pregunta que se responde más desde un contexto y dependiendo de este contexto varía mucho, pero yo lo focalizaría mucho en estos dos escenarios, ya que en el área clínica, siempre y que tengas un protocolo adecuado y manejes bien los procedimientos y tengas pues este concepto de human in the loop, la salida de los datos que genera la herramienta no necesariamente tiene que ser crítica. Realmente es cierto, Yocha. O sea, es súper relevante lo que tú mencionas y otros riesgos que uno empieza a escarbar también se empieza a encontrar en el camino. Eh, y continuando con riesgo, también hay muchos riesgos que están asociados a temas legales. Es por eso ahí que quiero hacerte una pregunta, Connie, respecto a qué riesgos legales aparecen cuando se ingresan datos personales en este tipo de herramientas. Gracias, Pame. Bueno, tremenda pregunta también. Riesgos legales yo creo que son muchos, no son solamente los relacionados que uno pensaría a priori con la protección de datos personales, que evidentemente si uno pusiera en un sistema de inteligencia artificial generativa
información personal, evidentemente estamos entregando a terceros esa información y perdemos el control sobre ello y no la responsabilidad, ¿cierto? Si nosotros como entidad tratamos esos datos y somos responsables de ellos, cuando lo ponemos o los colgamos en un sistema externo, ese tercero en estos casos yo diría que pasa a ser un responsable independiente porque no vamos a decirle cómo tratar la información, probablemente este tercero lo utilice para sus propias finalidades. Y al final el riesgo ahí está en que no sabemos muchas veces cuáles son las finalidades para cuáles los va a utilizar. Probablemente, si lo pensamos estrictamente, pueden reentrenar sus sistemas con la información que nosotros les entregamos. No siempre es así, por eso hay veces que se pueden pagar licencias para que esto no suceda, es lo que declaran estas empresas que no hacen, digamos, si es que uno paga y genera al final una licencia, pero si es gratuita se supone que podrían hacerlo. Entonces ahí perdemos completamente el control y, como les decía antes, tenemos una responsabilidad siempre como responsable del tratamiento respecto a esa información. También les diría que muchas veces no se comunica a las personas que se están utilizando estas herramientas y ahí se contraviene el principio de transparencia, información con las personas. A veces cuando tomamos decisión automatizada, bueno, en otra línea de estos mismos temas, pero cuando se toman decisiones automatizadas también muchas veces no se comunica, entonces los riesgos van por esa línea. Pero tampoco son todos riesgos, como les decía antes, relacionados con la protección de datos personales, sino que también hay riesgos relacionados con la propiedad intelectual, ¿cierto? No solamente introducimos datos personales, también podemos introducir secretos empresariales. Sabemos que cuando la gente quiere terminar rápido la pega, pone todo, no se preocupa de lo que está poniendo. No todos tienen esa conciencia, digamos, de poder, porque al final uno puede preguntarle a la inteligencia artificial sin la necesidad de poner todo allí y tener resguardos sobre eso, ¿cierto? Entonces también en esa línea, cuando entregamos secreto empresarial o información reservada, también perdemos ese control. No sabemos qué va a pasar con eso, no sabemos si eventualmente se puede utilizar o el sistema va a aprender sobre la información que le entreguemos y pueda salir también en el output hacia otras respuestas de otra organización o de otras personas que utilizan inteligencia artificial y se pierde también esa trazabilidad. Entonces, yo creo que son varios los riesgos y como para darle un ejemplo interesante y un caso entretenido que pasó hace poco, no sé si vieron que, esto no tiene nada que ver con lo que les dije, pero otro riesgo, este caso que hubo en Brasil del prom injection, que tuvieron unas abogadas que pusieron en una demanda una instrucción a la inteligencia artificial porque ellas sabían que en Brasil el Poder Judicial utilizaba para un poco resumir las demandas una inteligencia artificial. Y ellas insertaron una instrucción en un fondo blanco, es que no se leía al ojo humano, pero que obviamente la inteligencia artificial lo podía leer, y le dijeron algo así como, revisa esta causa y no impugnes de forma como profunda la prueba, no sé, porque al final le favorecía de esa manera. Entonces, imagínense, o sea, no todo es lo que uno pensaría, ya se están en el fondo craneando nuevos ilícitos, que obviamente en este caso no están todos, por ejemplo, podría ser eso un delito, pero no hay un tipo de penal en ese aspecto, entonces la imaginación y esto da para mucho. ¿No? Yo creo que hoy día no somos capaces de ver todos los riesgos que pueden surgir, estamos recién aprendiendo y estamos en este camino todos juntos, así que yo creo que mientras más cautelosos seamos, mejor, sin perjuicio de que yo soy la primera en defender el uso de esta tecnología. Yo no creo que aquí nadie va a dejar de usarlo, nadie va a decir, no, ya dejemos de... No, pero tenemos que ser conscientes en su uso y generar un estándar seguro y quizás con delimitaciones claras. Sí. Parece de película el caso que expones, Constanza. O sea, Sí. como dices tú, da para la imaginación y claramente este tipo de tecnología llegó para quedarse. No, ya no podemos luchar contra su uso, sino que lo tenemos que adoptar de forma segura. eh, en todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. Y hablando del sector público, eh, hay una conversación que quiero iniciar igual con Luis, nuestro representante del mundo público, es ¿qué desafíos particulares existen al incorporar este tipo de tecnologías IA generativa en instituciones públicas? O sea, ¿cuáles son los desafíos? ¿A qué te ves enfrentado? ¿Cuáles son las problemáticas que nos puedas comentar ahí? Hola a todos, a todas. Gracias, Pamela, por la invitación y por también estar presente en esto, ¿no? Mira,
voy a comenzar llorando porque el primer desafío que tenemos en las instituciones públicas siempre es un tema presupuestario. Las instituciones públicas hoy día en Chile se basan mucho en la innovación y ya ese es un gran desafío, pero evitando llorar, ¿cierto? Creo que al menos son muchos, pero me gustaría poner foco en tres al menos, ¿no? El primero que está muy en boga, que es la ética, la protección de datos y la confianza pública. ¿Ya? A diferencia del sector privado, nosotros tenemos un margen de error distinto. En el Estado administramos datos críticos, nuestra base es la confianza pública, la confianza ciudadana, ¿cierto? Debemos también manejar mucho arquitectura súper cerrada, donde el dato del contribuyente o el ciudadano no sea primero utilizado para entrenar modelos públicos, como tampoco comerciales, ¿ya? Ya. Por otro lado, debemos garantizar que exista siempre un humano en el círculo, ¿no? Como mencionaba Joshua, ¿cierto? Que era el human in the loop, ¿cierto? Porque es necesario mitigar sesgo, asegurando que las respuestas y procesos se ajusten estrictamente a un marco normativo vigente. Hoy día a nosotros nos rige mucho el marco normativo, ¿cierto? Otro desafío, y creo que esto está muy basado en nuestra experiencia como institución en la Tesorería General de la República, ¿no? El año 2022 nosotros nos quisimos jugar con esto del hype de la inteligencia artificial, pero fue súper complejo, sufrimos mucho al desarrollar un modelo básico de Machine Learning, ya porque no había gobierno de datos. Y para mí ese es muy importante como desafío, ¿no? Un desafío metodológico, ¿no? La tecnología expone calidad real de los datos institucionales, ¿ya? Pero existen silos de información, datos no estructurados, la ingeniería simplemente podría automatizar si el mismo desorden que se tiene, ¿cierto? Los modelos fundacionales requieren contexto y metadatos estructurados. Por lo tanto, el desafío es tratar el dato como un activo estratégico, ¿ya? Avanzar en las lógicas de una cultura data-driven, ¿cierto? Y romper barreras internas en la información y, en cuanto a escalar cualquier solución algorítmica. ¿Ya? Y este desafío a mí me parece también relevante, el de la arquitectura tecnológica, y esto lo menciona también la OCDE, que el Estado opera históricamente sobre sistemas súper monolíticos, súper fragmentados, muchas veces carentes de integración. Hoy día tenemos un desafío importante y que estamos trabajando en conjunto con Gobierno Digital, que es la interoperabilidad. ¿Ya? Muchas arquitecturas TI son basadas en silos, ¿cierto? A menudo no tenemos la infraestructura ágil necesaria para soportar tecnologías emergentes como es la IA. También no es factible integrar modelos de lenguaje avanzados sobre arquitectura de datos, y esto pensando, por ejemplo, en el GenAI como lógicas agénticas, ¿cierto? Entonces tenemos un desafío por modernizar los sistemas. Hoy día hay mucho en las instituciones públicas de apuntar a la obsolescencia tecnológica, ¿ya? Y es un paso previo, obviamente Al ineludible, uso. para que estos módulos tengan estas lógicas transaccionales. O sea, claramente ahí cuando tú también mencionas el tema presupuestario, no solamente abordando presupuesto para el uso de la IA, sino que tener las condiciones Exacto. tecnológicas de base para que esa tecnología pueda ser usada de forma correcta y de forma segura. O sea, no es una inversión menor. eh, y probablemente es un dolor de cabeza que sufren muchas organizaciones, lo hemos visto también, que se descontrola un poco el uso de la IA porque en verdad todavía falta mucho que sustentar en las bases tecnológicas de la organización y en organizaciones. ¿Ya? Es súper clave ese punto. Y otra cosa también que a recalcar es que en el sector público no basta solamente con que la solución sea útil o sea eficiente, ¿ya? También importa que su uso sea legítimo, trazable y también consistente con el resguardo de los derechos de las personas, que por eso la ley de protección de datos es clave, ¿ya? Que tiene que resguardar el derecho de las personas. Y ahí, siguiendo contigo, Luis, una otra pregunta que tenemos acá es, ¿qué nivel de cautela debería tener una institución pública antes de adoptar estas herramientas? O sea, ¿qué cosas previas, criterios, no sé, bases, entre otras cosas,
se deben ir adoptando antes de contar con estas herramientas. Yo creo que el nivel de cautela es súper alto, pero la cautela no debe preceder a la estrategia. Es súper relevante hoy día la inteligencia artificial. Es algo también, el mismo paralelismo que hice en la pregunta anterior, que a diferencia del mundo privado, donde tú igual tienes más autonomía de la voluntad, el Estado opera bajo el principio de juricidad, y está consagrado en la Constitución. Entonces, y lo resumo en esto, en esta frase, que es: solo podemos hacer aquello que la ley nos faculta expresamente. Y esta cautela, a mi parecer, deberíamos ejercerla en al menos tres niveles. ¿Ya? Y también voy a ir un poco haciendo símil con lo anterior, porque primero tenemos la cautela normativa. ¿Ya? La adopción de tecnología no puede anteceder definiciones de nuestras propias reglas. ¿Ya? Y antes de adoptar esta herramienta, siempre es necesario establecer marcos de trabajo interno, políticas de uso aceptable, responsabilidades, por ejemplo, sobre los prompts, las delimitaciones claras sobre qué información institucional no puede ser procesada por modelos externos. Y ahí quiero capturar la experiencia que tuvimos, que tuve en el curso de la Universidad Adolfo Ibáñez, que vivimos la experiencia de la Procuraduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que ellos diseñaron todo un marco normativo para introducirse en todo en la línea de GenAI. Voy a dejar el vínculo porque a mí me parece que una guía súper completa, está en Yo lo vi. español, ¿cierto? Tomó varias características de otras buenas prácticas, por ejemplo, el caso canadiense, entonces lo voy a mandar y es un Google Drive, así que ahí les recomiendo que le puedan echar una mira. Lo otro es la cautela metodológica. Hay que tener entornos controlados. Y obviamente esa cautela, vuelvo a reiterarlo, no tiene que confundirse con la inacción, ¿ya? El costo de oportunidad de no adaptar estas tecnologías es súper elevado. Y la forma correcta de aplicar la cautela es mediante despliegos de sandbox, por ejemplo, o entornos súper cerraditos, donde se puede trabajar, por ejemplo, con datos sintéticos, anonimizados, iterar rápidamente y medir el valor de la herramienta sin exponer tampoco la operación crítica de la institución. ¿Ya? Y otro punto es la explicabilidad del acto administrativo. También lo habían mencionado, ¿cierto, Pamela? Que desde el punto del derecho administrativo, la ley 19.880 exige que todo acto, lo voy a leer como aparece acá, que todo acto administrativo esté debidamente fundado. ¿Ya? Y obviamente los modelos generativos operan mediante probabilidades y en muchos casos son cajas negras. ¿Ya? Y por tanto, no se puede delegar decisiones vinculantes a un algoritmo. Y en ese punto contamos ya con metodologías desarrolladas por la academia. O sea, aquí quiero relevar también lo que ha hecho el GovLab de la UAI, las herramientas, los algoritmos públicos, ¿cierto? Eh, Tienes, por ejemplo, la evaluación de impacto algorítmico, la formulación ética de proyectos, ¿cierto? La cautela real consiste en realidad aplicar esos estándares para que asegurar que la IA asista, pero no reemplace el juicio del funcionario y la funcionaria. Y finalmente, eh, eh, creo que es importante, tal como somos instituciones públicas, siempre llevar todo esto a documentos normativos. Lamentablemente, en las instituciones públicas nos regimos por principios normativos, por tanto, es muy importante la documentación posterior. El sustento. Exacto. Claro, que establece las bases. Una cosa es seguir las normativas y otra cosa también es sentar las bases para el uso correcto de las organizaciones. O Claro. sea, sobre todo cuando hay nuevos funcionarios o que vienen de otro mundo, por ejemplo, del mundo privado que funciona de distintas formas, es súper importante tener todo documentado y respaldado para que después no hayan errores en el uso incorrecto de los datos. ¿Ya? Hasta ahora hemos hablado de los riesgos técnicos, riesgos legales y los desafíos institucionales en los organismos públicos, pero para que esto no quede solo en una advertencia, la pregunta es cómo traducimos todo esto a criterios prácticos, a que lo entiendan específicamente las personas que hacen uso de estas tecnologías, ¿ya? Y como tú dices, Luis, si una organización no define cuáles son las reglas mínimas, ¿ya? Cada persona termina decidiendo cómo la usa, qué herramienta usa, qué información ingresa, qué, según su criterio, qué considera aceptable o no incorporar en esa tecnología. Y esto puede generar
distintos usos dentro de la organización, por ende, distintos riesgos que probablemente sean difíciles de controlar. Y acá le voy a dar el pase a Connie con una pregunta relacionada a estos principios, ¿ya? Sí, Bajo tu experiencia, tu perspectiva, ¿qué principios de protección de datos se vuelven más relevantes en estos casos? yo te diría que todos. Todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque, pucha, primero, no sé, en cuanto al principio de licitud y lealtad, tenemos que tener una base de legitimación para poder usar estos datos en una plataforma de un tercero que utiliza este tipo de tecnología. También la finalidad, es decir, para qué yo lo recogí o para qué lo estoy usando, a veces también es distinto. Por ejemplo, si es que yo, no sé, pues soy un equipo de marketing y tomé un correo o por ejemplo, mentira, tomé un correo para enviar el comprobante de una compra, por ejemplo, y después el equipo de marketing toma ese correo y lo pone en una herramienta generativa para hacer un mailing masivo para perfilar qué hace el cliente con. O sea, todo eso son finalidades distintas que tienen que tener su propia base de licitud. También, obviamente, el principio de minimización o proporcionalidad. Hay muchas veces que tratamos los datos en general por si acaso, o sea, sobre todo acá en Chile tenemos esa visión, tenemos información y creemos que mientras más información tenemos es mejor y ahí está un poco lo que decíamos antes, se puede como utilizar menos información y vamos a tener un mismo resultado en cuanto a el uso de estas herramientas. No es necesario poner todo, entregar todo lo que tengamos a la mano y menos si son datos personales, porque no son necesarios a veces para el objetivo que estamos buscando con su utilización, ¿cierto? Eso hay que tenerlo presente. Otro principio también que es clave en los temas de uso de inteligencia artificial es la calidad. Yo creo que también muchas veces creemos que la calidad de los datos es poco, no sé, como poco útil o lo pensamos como en cosas cotidianas como necesito la dirección correcta a la persona para enviarle el paquete o necesito su correo actualizado ya. Pero al final va más allá. El tema de la calidad de los datos, si no tenemos datos de calidad y usamos inteligencia artificial, podemos incluso tomar decisiones incorrectas sobre alguien y perjudicarlo, ¿cierto? Necesitamos información de calidad, necesitamos información precisa, concisa. De hecho, vi hace poco, esta semana, que la Agencia Española de Protección de Datos dictó una guía sobre la calidad de la información, sobre la minimización de la información en el uso de estas tecnologías. Muy interesante también, si lo quieren leer, ahí les puedo después poner el link. Porque al final lo que explicaba la autoridad española es que muchas veces nosotros creemos que tenemos, por ejemplo, un dato aislado y que con eso es suficiente, y incluso cuando uno utiliza información para tomar decisiones o en estas herramientas, lo importa a veces mucho más el dataset completo que el dato aislado, porque si no podríamos incluso afectar a las personas en determinados casos por no considerar ciertos factores, etcétera. O sea, hay un montón de principios que creo que se ven comprometidos. Obviamente la seguridad de la información, si la herramienta no tiene medidas de seguridad robustas, ¿qué va a pasar? Y de hecho, ahí tomando un poco lo que decía Luis de los sandboxes, también Dato Freak, no sé si vieron que hace 2 días Alan siempre no me acuerdo el apellido, pero el Alan, dijo que estaban probando un nuevo modelo entre ChatGPT y Claudia, le digo yo, bueno, Cloud, y estaban ahí probando y lo pusieron un sandbox a todos agentes de IA, y la cosa es que sin internet, creo, o sea, una cuestión ya así, ya. Y ellos lo que hicieron fue vulnerar y encontrar la forma de vulnerar este sistema y en el fondo ingresaron a la red y pues solucionaron el problema de una forma tramposa y vulnerando todo lo que le habían dicho que no hiciera, básicamente. Entonces ya estamos viendo que la inteligencia artificial está llegando a niveles que yo creo que hace un par de años eran impensados. Ahora están cada vez más inteligentes, por así decirlo, y ya los sistemas y los ecosistemas que considerábamos seguros ya ni lo son tanto. Entonces, porque se pusieron a revisar qué implicaba esto, cuál era, en fondo, a llegar al por qué esta inteligencia artificial se había salido de la instrucción, digamos. Entonces, no es tan sencillo. Y obviamente la confidencialidad.
La confidencialidad de la información cuando la ponemos a un tercero, si es un dato sensible, por ejemplo, si ponemos información de una ficha médica o de un dato de salud, ¿qué pasa ahí? Si esa información está bajo reserva, etcétera. Y bueno, la transparencia a los titulares del uso de las herramientas que les decía antes. A veces no se comunica a las personas que se van a usar este tipo de herramientas, no se informa en ninguna parte y con la nueva ley de protección de datos tenemos esa obligación de informar, ¿cierto? No siempre necesitamos el consentimiento, esto también me gusta decirlo mucho. Aquí no sé qué pasa en Chile con el consentimiento, que quieren el consentimiento para todo. No, olvídense del consentimiento, yo soy pro no consentimiento, busquemos otras formas de legitimar el uso de la información. No necesariamente tengo que ir a preguntarle a la persona, pero sí le tengo que avisar. Y eso se hace en los avisos de protección de datos, en las políticas como segunda capa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que informar y también informar sobre los derechos y dónde ejercerlos, ¿cierto? Y obviamente la responsabilidad proactiva, ya para hablar de todos los principios, que obviamente el responsable siempre tiene que poder demostrar el cumplimiento. Ya está obligado a demostrar que cumplió, está obligado a guardar evidencia del cumplimiento, porque si el día de mañana sucede algo, el titular va a ir a preguntarle, ¿cómo se llama? Va a ir a preguntarle a la persona o sea, perdón, va a preguntarle a la entidad qué hizo con los datos y la entidad tiene que saber responder. Y si no, la autoridad va a ir a la autoridad y la autoridad va a tener que decirle a este tercero, a esta entidad, bueno, qué hizo con la información y va a tener que demostrar cumplimiento, ¿cierto? Entonces siempre es necesario que todo lo que haga la entidad respecto a estas tecnologías, a la toma de decisiones que decíamos antes, esté trazada y esté en evidencia, ¿cierto? Que siempre tengamos formas de demostrar que lo hicimos de manera correcta. Claro, o sea, básicamente todos los principios que establece la ley y que por algo también los establece. No Exacto. son principios que estén ahí porque se les ocurrió a quienes estaban redactando la ley en su minuto, sino que tienen un sustento del por qué se pide que se respete cada uno de los principios. ¿Ya? Sí. Em, Y bueno, para finalizar ya con las preguntas específicas a cada uno de ustedes y posteriormente ya vamos a abrir el panel, las preguntas hacia el público. Finalizar con Joshua. Em, ¿Qué errores comunes cometen las organizaciones cuando empiezan a utilizar IA generativa en sus rutinas, trabajo, labores, etcétera? Perfecto, Pamela, muchas gracias. Primero déjame abrir un inciso porque me ha encantado la intervención de Constanza porque ha abierto una cantidad de melones que dan pan podcast. O sea, ahí ha abierto una cantidad de topics que ojalá esto fuera mucho más extenso. Y creo que serían un montón de temas que también podría interesarle al público asistente, desde las IAs que rompen sistemas de seguridad, desde el acuerdo y la autorización del uso de los datos. O sea, genial. De hecho, planteemos la idea. Pero abordando ya la pregunta, perdonad. La cantidad, pues los errores principales varían y varían según la empresa, porque al final el uso de los datos y el establecimiento de la inteligencia artificial a nivel corporativo o a nivel de instituciones públicas varía con el fin que se le va a dar o el fin que tiene último esa empresa. Dentro de los errores más comunes, como ya lo destacaba Constanza, está el uso de información sensible o información confidencial, ya que realmente hay personas que no dimensionan el valor de la información que cargan en su cargo y luego la liberan ante un sistema que desconocen si van a utilizar esa información para reentrenar el modelo, para disponerla ante clústeres de información, dejarlas almacenadas en data lakes. Algo que pasó hace, bueno, ya unos años, cuando empezó recién ChatGPT con su versión 4, era que varios empresarios de cargos altos ejecutivos utilizaban información de índole sensible de sus empresas para hacerle preguntas a ChatGPT, para verificar ciertos informes. ¿Qué pasa? En ese momento no existía la opción de pedirle al sistema, a la plataforma, que no utilizara sus datos para los reentrenamientos. Entonces, luego había gente que encontraba que
a lo mejor tú tenías una pregunta de nivel corporativo, siendo pues un estudiante universitario de administración de empresas o para un proyecto, y te liberaba información de carácter sensible de estas mismas empresas. Otros errores también es la no capacitación y también la no aceptación de la cultura laboral. A veces uno de los mayores errores desde las direcciones corporativas o desde las mismas instituciones es que se busca cambiar y optimizar procesos que no necesariamente han sido aceptados por el grueso de las personas que trabajan en dicha institución. A veces este mismo rechazo provoca que esta ejecución del proyecto, que puede ser instalar un sistema de inteligencia artificial en una empresa, falle. Esto es una de las bases fundamentales siempre para gestionar interesados en gestión de proyectos, y hemos encontrado que es algo muy común cuando se incorporan proyectos de inteligencia artificial en empresas. Y creo que otro en particular que siempre suele ser muy sensible con los errores que al utilizar esta inteligencia artificial es la falta de criterio. Ya lo dije con los aspectos clínicos y Luis lo corroboró, el perder el human in the loop, ya que hay dos ramas que se derivan de este problema. Uno, no sé si pudisteis o escuchasteis estas noticias de los despidos masivos de empresas, sobre todo del mundo del IT, Amazon, desde Microsoft con los servicios de Azure. Esto desembocó luego en que a finales del año pasado nos vimos a muchas empresas, muchas instituciones con la incapacidad de hacer cobros. ¿Por qué? Porque se despidieron a estos programadores, a estos senior que verificaban los logs y hacían procesos de testing para aprobar estas actualizaciones para pasarelas de pago, la, eh, para las transferencias internacionales. ¿Y qué pasó? Pues hubo un colapso internacional, pérdidas de millones de dólares, euros, porque esto no solo afectó a la zona americana, sino que también por toda la parte de Europa. Eh, y luego, a nivel, por ejemplo, desde mi expertise, hemos experimentado, por desgracia, situaciones, desde luego, vergonzosas, con expertos que consultan a la IA sin un criterio de verificación para ver si lo que dice es verdad en el área clínica. O sea, nos encontramos con expertos clínicos que aluden a, bueno, es que el cuadro idiopático que expresa y lo contrasto con ChatGPT, bueno, pero ChatGPT me ha dicho que estoy equivocado en esto, y resulta que la enfermedad trascendía más allá de lo que planteaba ChatGPT. Tuvimos el año pasado la terrible situación de un oncólogo que encontró pues unos exámenes que a nivel de próstata marcaban una tendencia a un PIRADS 5, que es eh, como el máximo exponente para categorizar un cáncer de próstata, ¿vale? Está clasificado de PIRADS 1 a PIRADS 5. Y, sin embargo, al introducir la valoración del laboratorio y de radiología, pues ChatGPT le dijo que era muy pronto para sacar conclusiones, que había que hacer más pruebas. Realmente las pruebas de validación que existen son tanto la imagen diagnóstica, como la medición de antígenos, pero el médico dijo que había que extender el tiempo en vez de hacer un abordaje directo a alguien que ya presentaba una de las mayores categorías que se puede presentar a nivel oncológico, generando que esta persona falleciera, porque no pudo tener un acceso a un tratamiento rápido y eficaz. Entonces, estos errores a veces no son solo organizacionales, sino que podemos impactar con ellos desde nuestro criterio institucional e individual al colectivo social que nos rodea. Claro, o sea, no podemos todavía confiar 100% y a ciegas en las tecnologías que estamos utilizando o las que estamos configurando también como organizaciones. Que hay organizaciones que están creando sus propias herramientas de inteligencia artificial. eh, y claro, estos tipos de problemas va más allá de
de cómo uso o no los datos, sino que cuál es la calibración, las configuraciones que hay detrás de estos instrumentos. De hecho, lo decía Luis, perdón, y no por No, replicar, es que realmente, imagínate, si existen instituciones como Meta, como Google, como ChatGPT, que tienen modelos que corren en data centers, que mueven modelos que han sido entrenados con no solo millones, sino miles de millones de datos, y aún así cometen errores. ¿Qué no puede hacer un modelo que estamos haciendo a nivel local? exacto. Ya, nos quedan 15 minutos y ahí le voy a pedir a los asistentes que vayan dejando ahí sus preguntas en caso de que quieran hacer alguna pregunta en específico a cualquiera de nuestros panelistas. Y mientras van escribiendo sus preguntas, quiero preguntarles a cada uno de ustedes, yo, Connie, Luis, em, ¿cuáles deberían ser las primeras acciones concretas en caso de que una organización quisiera ordenarse en el uso de este tipo de tecnologías? O sea, ¿qué recomendaciones darían ustedes para ir avanzando en ese ámbito si es que una organización quiere ir? O sea, ahí Luis dijo también un punto relevante delante que es normar. Normar internamente cuál iba a ser el rayado de cancha del uso de la IA. ¿Qué otras acciones también podrían ser? Primero saber qué se tiene. Yo levantaría un registro de como de activos, por así decirlo, de herramientas que se utilizan en esta línea para saber qué se está utilizando, porque en verdad, como decíamos antes, no siempre tenemos esa visión, ¿cierto? Después, como decíamos, normar qué se va a poder usar, qué no se va a poder usar, cómo se va a poder usar, etcétera. Y ya cuando estemos bajo a quizá un proveedor más pequeño, pero no pensemos en las grandes compañías, pensemos quizá en proveedores que se puedan quizá auditar, etcétera, poder revisarlos, poder, como les decía antes, saber más de cuáles fueron, no sé, los datos con que entrenaron su algoritmo, cuáles son las garantías que tiene la herramienta, también obviamente poder firmar algún tipo de contrato si es que va a ser un encargado del tratamiento. O si les vamos a ceder datos también hacer contratos de sesión, etcétera. O sea, en el fondo, pero yo diría que lo principal es documentar que tenemos, establecer reglas mínimas y también educar. Yo creo que todavía en Chile falta mucho de eso. Quizás lo primero que quería hacer capacitaciones, decirle a la gente cómo utilizar este tipo de herramientas, qué es permitido, qué no, dónde están los riesgos, porque no siempre son conocidos, eh, etcétera. O sea, educar, 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 evangelizar, evangelizar, quizás sea el primer paso de todo, antes que todo lo que dije, educar. Yocha, ¿quieres complementar con con algo más o ya? Sí, pues también desde mi perspectiva creo que si vas a hacer el ordenamiento o la aplicación del uso de IA generativa, es principal tener la conexión o tener un engagement muy, muy alto con las directivas. Si tú no tienes el apoyo de las directivas, digamos que vas a hacer un planteamiento de la integración de manera proyectiva en tu institución, si no cuentas con ese apoyo no vas a avanzar. Porque luego también, como mencioné anteriormente, vas a encontrar la resistencia por parte del personal, que sea por miedo a utilizar la herramienta, sienta que pueden exponerse a ser despedidos o que las tareas que ellos contemplan que realizan pueden ser sustituidas y si no hay una correcta, un correcto involucramiento desde la dirección, la implementación será muy complicada o no se podrá realizar. Yo, eh, sumando un poco tanto lo que menciona Constanza como Joshua, creo que siempre es importante tener un assessment. ¿Ya? Y en ese assessment creo que es importante entender la arquitectura empresarial de tu organización, definiendo primero, ¿cierto?, cuáles van a ser los objetivos estratégicos, cómo la IA va a apalancar esos objetivos estratégicos, por ejemplo, pensando en la tesorería. Uno podría decir, voy a utilizar la IA para mejorar la recaudación. Y eso es importante tenerlo súper relevado, ¿ya?
creo que es importante entender cómo ese objetivo va a apalancar, ¿cierto? Nuestra propuesta de valor, ¿cierto? Tener claro cómo vamos a implementar la IA teniendo en cuenta, ¿cierto? Una estructura organizacional, una arquitectura tecnológica, procesos y los datos. ¿Ya? Todos esos componentes deben estar dentro de ese assessment. Eh, voy, no quiero hacer propaganda, pero hay una cierta empresa que tiene un assessment que me pareció súper completo, independiente de que dentro de las preguntas que te hacen, cierto cuestionario, te dicen, oh, usted está utilizando la herramienta tanto, pero voy a dejar el vínculo ahí porque me parece que es un buen ejercicio para poder aproximarte, ¿cierto?, a la implementación, ¿ya? Independiente del concepto de marca, así que no quiero decir el nombre de la empresa, ¿ya? Pero claro, creo que es muy relevante tener ese diagnóstico, cómo estamos preparándonos con la IA y tener la voluntad política, ya que es súper relevante. O sea, tú tienes que tener un sponsor. O sea, si voy a recordar un caso muy antiguo, no, tampoco voy a decir el nombre de la institución pública, pero cierto directivo en una institución pública empezó a hablar ya del machine learning por ahí por el año 2014, ¿ya? Y el directivo no creía en estos conceptos de machine learning. O sea, imagínense, estamos hablando de 2014. Entonces, el directivo no creía en esto, no lo sponsorió, ¿cierto? Y quedó relevado, ¿no? Y no se avanzó. A pesar de que después esa misma autoridad se dio cuenta de esto y lo relevó recién en el año 2022, cuando ya estaba el hype de la inteligencia artificial. Por tanto, creo que es súper relevante las autoridades comprendan el uso de la IA, cómo la van a instalar, ¿cierto? Y tener claro esa arquitectura empresarial. O sea, no es menor que las altas direcciones de todas las organizaciones ya estén a caballo con estos temas, y no poner tanta resistencia tampoco, porque ya, como mencionamos anteriormente, esto llegó para quedarse. ¿Mm? Ya, en honor al tiempo, vamos a avanzar con algunas preguntas de los asistentes. Pido disculpas de antemano si no leo todas, pero son varias, así que voy a ir seleccionando algunas. Y acá tengo una pregunta de Franco que está dirigida a Constanza. Ya, la voy a leer textual. ¿Cuáles son los riesgos legales de incluir información sobre una auditoría de ciberseguridad de alguna web o alguna pyme en particular, dejando de lado las grandes empresas? No entendí la pregunta, la vi, pero no la entendí. Si Franco puede, no sé si puede prender el micrófono y explicarla mejor. No sé si está Está por por ahí, ahí. porque no entiendo a qué está enfocada, la verdad. O sea, Hola, buenas, ¿se me escucha ahí? sí. Sí. Hola, sí, mira, quería hacer la pregunta particularmente porque yo estoy estudiando ciberseguridad ahora Ujú. y hice una auditoría de una pyme en particular en la que generé varios ataques de vulnerabilidades, ¿cierto? Entonces quería saber como qué como qué parte legal podría afectar el hecho de incluir como esta información en la IA en particular o como qué riesgos puede tomarse en este caso, ¿cachai? Como de agregar estas como información sensible de la empresa o de la vulnerabilidad que encontré de la web en sí. Buena pregunta. Sí, efectivamente, pues estaría como volcando en la inteligencia artificial vulnerabilidades de esa entidad, ¿cierto? Yo creo que habría que tomar precauciones, la verdad, y quizás los técnicos me pueden apoyar mejor, porque creo que es mucho más técnica la pregunta, pero yo como abogada tendría quizás precaución de qué pongo y cómo lo pongo, porque si pongo la empresa XX en esta evaluación me demostró estas vulnerabilidades, creo que se deja expuesta a la organización. Probablemente habría que anonimizar o utilizar la información menor posible para llegar a un resultado óptimo como hablábamos antes. Y Joshua, si quieres. Sí, perdona, Constanza. Es que, Franco, es muy relevante la pregunta porque, así como dice Constanza, si en ese proceso de pasar la auditoría a un modelo que está online, que es un sistema Sí. de servicio, si tú no procediste con un sistema, un proceso de anonimización, tú puedes consultar como usuario externo con qué datos han sido entrenados esos modelos.
Y si de casualidad yo hago esa consulta y me encuentro el nombre de esa empresa y por lo que sea, el modelo, como mencioné antes, me describe las vulnerabilidades de esa empresa, la empresa fácilmente puede rastrear lo que has hecho y en términos de ciberseguridad, siguiendo la NIS 2, se podría presentar un problema legal interesante. Sí, y aparte yo creo muy importante, como decía Joshua, como revisar en qué tipo de IA estás volcando esta información, porque si es de código abierto, qué dice la licencia respecto a lo que estás haciendo, eso es muy, muy relevante porque va a quedar la información allí. Entonces, ahí, o sea, en el fondo estamos sobreexponiendo al cliente, por así decirlo. Exacto, si cae en las manos equivocadas, el impacto en la organización puede ser relevante. Muchas gracias por su respuesta. Ya, aquí tengo otra pregunta que yo creo que Luis nos podría ayudar a responder. Es de abogado DM del Colegio de Dentistas. Ahí, si está por ahí, eh, por si acaso active su micrófono en caso de que no se entienda bien la pregunta que está acá. Dice, ¿cómo afecta la protección de datos para una organización gremial? ¿Existe alguna normativa específica? Le afecta igual que a cualquier organización, pero hay un artículo en específico que habla sobre lo que pueden hacer o no. En cuanto, por ejemplo, a datos sensibles, el 16, por ejemplo, se excluyen algunas cosas, ya algunas finalidades, Mm. sin perjuicio de que la ley le va a aplicar igual que a cualquier entidad. O sea, no se salva de cumplir con la ley como cualquier otra entidad o como una persona natural, por ejemplo, que trate de datos o sea, trate de datos en la función comercial o en una función en esta línea. Aquí es importante entender que la única forma que no te aplique la ley es que estemos en un uso doméstico o estemos en una excepción de comunicación social y de información. Ya, por ejemplo, un medio de comunicación en la función periodística no le va a aplicar la ley, pero le va a aplicar como entidad igual, es decir, respecto a sus trabajadores va a tener que cumplir la ley. Entonces, al final, las excepciones en que no te aplica prácticamente son nulas, o sea, le aplica a todo el mundo. Perfecto. Y la otra pregunta que tengo se me perdió por acá. Acá. Es de Pedro Nolasco, ¿ya? Estoy implementando la gestión de riesgos de IA generativa en una institución pública. ¿Por dónde debería comenzar para proteger los datos personales? O sea, Yo ¿quién le puede responder? sugeriría, ay, perdón, yo sugeriría que por la parte de la anonimización, o sea, cuando estás implementando un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, algo más público que un hospital es complicado, eh, y nosotros vamos a hacer, uy, en los hospitales tú dispones de dos tipologías de datos, los datos de uso primario y los datos de uso secundario. Pero los datos de uso secundario son los que se utilizan para toda la parte de investigación, para recopilación administrativa, para poder hacer procesos de mercado. Pero antes de poner disposición y para poder cubrir esto, se hacen procesos de identificación de los datos o de anonimización de los datos. La diferencia es que cuando tú te identificas los datos, le das a otra entidad o separas el organismo en dos áreas, donde una de las áreas maneja los datos de índole sensible y otra contiene los datos ya de identificados, pudiendo poner estos en disposición. Esto para manejar inteligencia e implementar inteligencia artificial es fundamental, porque si tú vas a ingresar esta información, estos datos de carácter personal, a una inteligencia artificial, pero ya están identificados, no expones ante la inteligencia artificial los datos sensibles. Y la anonimización es la eliminación de los rastros de esta información sin guardar metadatos. Simplemente pues entregas texto escrito que tiene cierta vericidad porque tiene una trazabilidad. Entonces, mi sugerencia sería empezar por ahí. La pregunta de Guillermo, ¿cierto? Em, yo creo que es relevante, no sé, Guillermo, si ahí en tu institución han trabajado por el lado del MDM, el marco de datos de gobierno digital, ya que hoy día igual te entrega una guía
para la instalación del gobierno de datos. Creo que es súper relevante tener en consideración primero conocer cuáles son tus datos críticos, tus datos maestros y tus datos de referencia. Eso es súper relevante porque hoy día tú no tienes toda la capacidad para abarcar todos los datos personales que están dentro de la institución. Por tanto, tienes que comenzar primero priorizando. Y eso lo consigues también teniendo a la vista cuáles son tus datos maestros, cuáles son los datos que apuntan a tu misión institucional. Por ejemplo, pensando en la Tesorería General de la República, ¿cierto? Tenemos todo lo que tiene que ver con los datos de la cuenta única tributaria, los cuales son core de la institución y por tanto deberían primero abocarnos a esos datos, ¿cierto? Y relevar cómo vamos a identificar dentro de esas tablas, por ejemplo, de esos datos, cuáles son datos personales, ¿ya? Y de ahí a posterior debería apuntar al desarrollo de documentos, ¿cierto? Que generen primero la política de protección de datos personales de tu institución, establecer cuáles van a ser las tácticas y finalmente, yendo a lo muy operativo, ¿cierto? Definir las RAT. Creo que con esos RAT ya abarcas las tablas específicas de eso. Disculpe si me fui muy a lo operativo, pero creo que igual es relevante tener, ¿cierto? Cómo ir bajando desde la estrategia hacia abajo. Y creo que es importante el tema del gobierno de datos, identificar los datos maestros. Exactamente. Muchas gracias, Luis, y Yocho también por su respuesta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente quedaron varias preguntas en el tintero. Esperamos quizás poder verlos también en el curso más adelante a quienes también asistieron hoy día. Agradecerte, Constanza, Yocho, a Luis por su participación y también por darnos sus distintas perspectivas respecto a un mismo tema, ¿ya? De inteligencia artificial generativa y cuál es su impacto en la protección de datos. Así que muchas gracias a todos los asistentes, gracias a los panelistas y nos veremos probablemente en una próxima sesión.